An appeals court has thrown out the $500 million civil fraud penalty against President Donald Trump. Now, as a reminder, this ruling, it stems from New York State's 2022 lawsuit against Trump, accusing him of fraud and of exaggerating his wealth. A judge found him liable on those charges in 2023. NBC News senior White House correspondent Garrett Haake joins us now. Garrett, what exactly does this ruling mean? I mean, there's the question of penalty, there's the question of liability. Hay ocasiones en las que los procedimientos legales habituales se llevan a límites que rara vez se ponen a prueba. A principios de esta semana, agentes federales, acompañados por representantes legales del estado de Nueva York, iniciaron la ejecución de bienes pertenecientes al presidente Donald Trump. La medida se deriva de una decisión judicial en un proceso civil por fraude, cuya sentencia, ya en fase de ejecución, autoriza el embargo de activos de la organización Trump para cumplir una condena superior a $450 millones. La acción se llevó a cabo en inmuebles emblemáticos del paisaje urbano de Manhattan y sus alrededores, y fue documentada por medios de comunicación especializados en cobertura jurídica. El episodio, aún en curso, marca un punto de inflexión institucional, ya que no solo involucra a un ex jefe del Ejecutivo, sino también a un conjunto de propiedades vinculadas a la construcción de la imagen empresarial que sustentó su trayectoria pública. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El centro jurídico del caso radica en la negativa a suspender la ejecución. La defensa de Trump recurrió a varios argumentos para evitar el inicio del cobro forzoso, entre ellos la tesis de que los daños serían irreparables y que el juicio habría estado motivado por factores políticos. El tribunal rechazó todas las alegaciones, destacando que el acusado You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. El requisito de fianza previsto en la legislación del Estado no se cumplió. Sin ella, los mecanismos de cobro siguen su curso, incluida la autorización para la incautación de bienes físicos. Desde entonces, equipos designados judicialmente han realizado visitas técnicas a inmuebles asociados a la organización Trump. El edificio de 40 Wall Street, así como la propiedad conocida como Seven Springs en Westchester, fueron sometidos a inspecciones con vistas a la valoración patrimonial. Paralelamente, se produjo un movimiento de funcionarios en las zonas internas de la Trump Tower, iniciando la identificación de los activos susceptibles de liquidación. Estos procedimientos siguen la lógica estándar de la ejecución civil, pero adquieren otra dimensión al afectar a figuras públicas con un historial de poder institucional significativo. Las respuestas de la defensa mantuvieron el tono ya registrado en litigios anteriores. Presentaron peticiones de urgencia, volvieron a evocar supuestos perjuicios a terceros como inquilinos y empresas establecidas en los inmuebles, e insistieron en la tesis de que el proceso habría estado contaminado por motivos políticos. Ninguna de estas alegaciones fue aceptada. En una decisión motivada, el juez responsable afirmó que el acusado había gozado de todas las garantías legales, que la sentencia se había dictado sobre la base de pruebas admitidas judicialmente y que los daños alegados eran, en su totalidad, consecuencia de las propias decisiones procesales del acusado. La ausencia de fianza revela un aspecto particularmente delicado de la controversia. A pesar de mantener desde hace décadas una imagen pública de solvencia, el presidente no logró presentar garantías financieras que fueran aceptadas por las instituciones del mercado para suspender el cobro. Esta incapacidad, señalada en recientes decisiones judiciales, se interpreta como indicativa de la fragilidad estructural de los activos declarados. Lo que está en juego, por lo tanto, va más allá del cumplimiento de una sentencia. Se trata de un enfrentamiento entre la retórica del éxito empresarial
y los mecanismos formales de evaluación patrimonial establecidos por el sistema jurídico financiero. En un contexto marcado por una fuerte exposición mediática y constantes disputas narrativas, la ejecución judicial de las propiedades asociadas al presidente abre una nueva etapa en el proceso. Las imágenes de edificios inspeccionados por agentes designados por la justicia y la ausencia de una respuesta efectiva en el ámbito de las garantías legales tienden a amplificar el alcance institucional del caso. Aunque las ramificaciones se limitan al ámbito civil, los efectos políticos son inevitables. La cobertura de las ramificaciones jurídicas en casos como este exige claridad, precisión y atención a los detalles institucionales. Seguir cada etapa con una mirada analítica es lo que permite comprender lo que está en juego más allá de los titulares. Si este tipo de análisis tiene sentido para usted, vale la pena seguir con nosotros. En este contexto, es necesario observar el camino institucional que condujo a la fase actual del proceso. El origen formal del caso se remonta a una demanda civil presentada por la Fiscalía General del Estado de Nueva York, bajo la responsabilidad de Leticia James, cuyo objeto central era la denuncia de prácticas sistemáticas de fraude contable y manipulación patrimonial por parte de Donald Trump, sus hijos y ejecutivos de la organización Trump. El núcleo de la acusación consistía en la presentación de valoraciones divergentes para los mismos activos en función del objetivo financiero en juego, un aumento de los valores ante las instituciones acreedoras y una reducción significativa a efectos fiscales. Las investigaciones se llevaron a cabo a lo largo de varios años y dieron lugar a un sólido conjunto de documentos que incluía informes técnicos, comunicaciones internas y registros de declaraciones patrimoniales contradictorias. La Fiscalía sostuvo que la conducta se prolongó durante más de una década y que la recurrencia de los patrones constituía dolo. El argumento central se basaba en la idea de que tales manipulaciones no se produjeron de forma puntual, sino que formaban parte de la lógica operativa de la organización como estrategia deliberada de ventaja financiera. El juicio comenzó en el segundo semestre de 2023 con amplia cobertura de la prensa especializada. Durante el proceso se escuchó a testigos clave, entre ellos contadores, tasadores de inmuebles y miembros del equipo jurídico de la organización Trump. Las sesiones se centraron en la confrontación entre las cifras presentadas a los bancos y los valores registrados en las declaraciones fiscales. En algunos casos, la discrepancia superaba múltiplos de 3, como en el caso del valor atribuido al apartamento personal de Trump en Manhattan. Al final del juicio, el tribunal reconoció la práctica de fraude civil y ordenó la devolución de los beneficios obtenidos indebidamente, así como la aplicación de sanciones financieras y administrativas. La sentencia, dictada a principios de 2024, estableció una cantidad superior a $450 millones, incluidos los intereses, y ordenó el bloqueo de determinados activos. Aunque la defensa recurrió la decisión, la legislación del Estado exige el depósito del importe íntegro o la presentación de una garantía para que se suspendan los efectos de la condena. Al no cumplir con este requisito, se autorizó la ejecución. Esta convergencia ayuda a comprender el movimiento actual de las instituciones. Por un lado, el Poder Judicial confirma la aplicación de las normas procesales previstas en la ley, demostrando que incluso las personas con un elevado capital político e histórico institucional no son inmunes a las exigencias del sistema. Por otro lado, el Ministerio Público Estatal ejerce su prerrogativa de fiscalización patrimonial en casos de interés público, respaldado por informes técnicos y precedentes del propio Tribunal Estatal. La cooperación entre estos dos ejes,
el Poder Judicial y el Ministerio Público, revela un sistema que funciona dentro de sus parámetros legales, sin signos de ruptura o excepcionalidad. La presencia de agentes federales en la etapa de ejecución no representa, en este caso, una federalización del proceso, sino la actuación de estructuras de apoyo que tradicionalmente colaboran con los tribunales estatales en medidas a gran escala. La designación de funcionarios federales para supervisar la ejecución fue autorizada en una decisión judicial específica que consideró la dimensión de los bienes involucrados y la necesidad de garantizar la integridad de los procedimientos de evaluación. Dicha decisión respeta los mecanismos de cooperación previstos en normativas anteriores para ejecuciones patrimoniales de alto valor. Este grado de articulación institucional refuerza la idea de que el episodio no se trata de una acción aislada, sino del funcionamiento articulado de los sistemas jurídico, fiscal y de registro público. Las oficinas de registro de la propiedad, los departamentos de evaluación fiscal, las oficinas de registro mercantil y las instituciones financieras fueron activadas en las semanas previas a la ejecución, tanto para validar los datos patrimoniales como para investigar posibles intentos de movimientos atípicos de activos. El objetivo, según fuentes cercanas al proceso, es evitar que los bienes pierdan valor antes de la eventual liquidación, garantizando la eficacia de la sentencia. A partir de ese momento comienzan a surgir impactos indirectos en otras esferas. Los acreedores secundarios de la organización Trump, que hasta entonces habían seguido el proceso como observadores, comenzaron a activar cláusulas contractuales que prevén el pago anticipado en caso de pérdida de control sobre activos específicos. Según informaciones de la prensa financiera, los contratos de deuda firmados con garantías basadas en propiedades ahora en ejecución pueden ser revisados, lo que obligaría a la empresa a renegociar los términos en condiciones menos favorables. Este movimiento, aunque previsto contractualmente, amplía los efectos de la sentencia más allá de su valor original. Además, las instituciones reguladoras del mercado inmobiliario y del sector de seguros han iniciado revisiones internas de las pólizas y contratos firmados con empresas del grupo. El argumento presentado por los expertos es que, al reconocer judicialmente la práctica de sobrevaloración de activos, la sentencia puede comprometer la integridad de los contratos vigentes, cuyas condiciones se acordaron sobre la base de información que hoy se cuestiona. Estas posibles reevaluaciones amplían el alcance de la decisión judicial y ponen en tela de juicio la viabilidad financiera de la organización en su conjunto. Aunque el proceso mantiene su carácter estrictamente civil, los organismos de fiscalización tributaria siguen de cerca los acontecimientos. La información pública proporcionada durante el juicio reveló discrepancias que, aunque no están directamente relacionadas con delitos fiscales en el ámbito de esta acción, pueden servir de base para procedimientos autónomos en el futuro. Los tribunales especializados en materia fiscal tienen jurisprudencia consolidada sobre la posibilidad de revisar las declaraciones en casos de reconocimiento judicial de manipulación contable. El potencial efecto multiplicador sobre otras esferas del sistema jurídico es, por lo tanto, un elemento latente en la etapa actual de la controversia. La permanencia de Donald Trump como figura políticamente relevante no altera los fundamentos jurídicos de la decisión. Aún así, obliga a los operadores institucionales a un alto grado de vigilancia en cuanto a la comunicación y la integridad de los ritos. El historial reciente de tensiones entre las esferas de poder y los intentos de deslegitimar los procesos judiciales mediante discursos públicos exige que cada etapa se lleve a cabo con rigor procesal, documentación accesible y fundamentos técnicos claros.
Esta postura ha sido adoptada por los tribunales, que han respondido con decisiones escritas extensas, técnicamente fundamentadas y acompañadas de notas de prensa que reiteran la legalidad de los procedimientos. Para comprender la relevancia del caso, es necesario observar no solo la cantidad financiera involucrada, sino también la señal que representa para el funcionamiento del sistema. La ejecución de bienes en sentencias civiles no es una novedad en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la aplicación de este mecanismo a un presidente con un patrimonio ampliamente conocido expone al sistema a una prueba pública de eficacia e isonomía. El éxito o el fracaso de la ejecución se interpretará como un indicador de la capacidad institucional para aplicar la ley en contextos de alta exposición. Es precisamente en momentos como este cuando el seguimiento detallado se vuelve indispensable. Las capas del proceso se revelan poco a poco y cada decisión institucional abre nuevas posibilidades y riesgos. Si valora una mirada atenta a los mecanismos jurídicos y al funcionamiento de las instituciones, síganos. Este canal acompaña cada etapa con compromiso editorial y análisis fundamentado. Existen opiniones divergentes sobre el alcance jurídico y las implicaciones políticas de la ejecución de los bienes vinculados a la organización Trump. Una parte de los analistas entiende el episodio como una prueba del funcionamiento regular del Estado de Derecho, en el que las normas procesales se aplican sin tener en cuenta el peso político o la visibilidad pública del acusado. Para este grupo, la reiterada negativa de los tribunales a suspender la ejecución confirma la autonomía del Poder Judicial y el estricto cumplimiento de las normas vigentes, incluida la exigencia legal de una garantía para la concesión del efecto suspensivo. Otros observadores, sin embargo, advierten sobre los efectos indirectos de una medida de esta naturaleza cuando se dirige a una figura de proyección nacional. Aun reconociendo la legalidad de las decisiones, cuestionan si la intensificación del proceso no puede utilizarse como instrumento para construir una narrativa de victimización institucional, sobre todo en un contexto electoral activo. El punto más delicado del debate se refiere al momento elegido para el inicio de la ejecución. Hay quienes sostienen que, aunque sea jurídicamente admisible, la adopción de medidas patrimoniales visibles durante un periodo electoral puede introducir riesgos institucionales adicionales. Los juristas que defienden esta interpretación consideran que el Poder Judicial podría haber esperado el pronunciamiento definitivo de la instancia superior antes de autorizar actos de mayor impacto público. Por el contrario, los especialistas en derecho procesal recuerdan que el cumplimiento de la sentencia depende, por determinación normativa, de la presentación de una garantía adecuada y que la inexistencia de dicha garantía hace que la ejecución sea inmediata. Desde esta perspectiva, posponer la medida equivaldría a crear una excepción sin respaldo legal, con el potencial de comprometer la coherencia del sistema jurídico. Dentro de la propia comunidad jurídica, también hay divergencias en cuanto a la conducta adoptada por la defensa. Algunos profesionales señalan que la insistencia en argumentos de naturaleza política, en lugar de la búsqueda de alternativas concretas de garantía, acabó restringiendo el margen de actuación técnica del equipo de Trump. Otros consideran que la estrategia se habría orientado deliberadamente hacia el campo comunicacional, con el objetivo de establecer un enfrentamiento narrativo paralelo al proceso formal y dirigido a la movilización de los partidarios. Esta interpretación se ve respaldada por las declaraciones públicas de Trump, quien, a pesar de las decisiones desfavorables, sigue caracterizando el proceso como ilegítimo y afirmando que es objeto de persecución. Informes recientes de exmiembros del Departamento de Justicia indican que este patrón de actuación no es aislado. Según estos profesionales,
la defensa de Trump suele recurrir sistemáticamente a tácticas dilatorias, explotando todos los recursos disponibles y tratando el tiempo como un activo político. En el caso que nos ocupa, sin embargo, este enfoque parece haber alcanzado un límite práctico. Sin la presentación de una fianza, sin la aceptación de garantías alternativas por parte de las instituciones financieras y ante las reiteradas decisiones favorables a la continuación de la ejecución, el margen de maniobra jurídica se ha reducido progresivamente. Tampoco hay unanimidad en cuanto a los efectos políticos de la ejecución patrimonial en curso. Entre los sectores del electorado más alineados con Trump, el episodio tiende a interpretarse como parte de una secuencia de acciones hostiles contra su liderazgo. En sentido contrario, encuestas internas realizadas por institutos independientes comienzan a registrar impactos negativos sobre su imagen de gestor eficiente y empresario exitoso. Los analistas políticos consultados por medios especializados observan que, para una parte significativa del electorado independiente, la percepción de estabilidad económica es un elemento central de la legitimidad política de Trump. El enfrentamiento de esta imagen por decisiones judiciales basadas en pruebas puede, por lo tanto, alterar este panorama. Otro eje de discusión involucra las repercusiones sistémicas para el Poder Judicial. Algunos estudiosos alertan que la elevada exposición del caso puede generar presiones públicas indebidas sobre los magistrados involucrados en procesos relacionados. Otros sostienen que esa misma visibilidad puede fortalecer la transparencia institucional, al permitir una distinción más clara entre los fundamentos jurídicos y las narrativas políticas. La conducción del proceso hasta el momento, marcada por decisiones ampliamente fundamentadas, el respeto de los plazos y el registro formal de los actos, ha sido citada como ejemplo de respuesta institucional coherente. Hay incluso análisis que extrapolan el debate estrictamente jurídico. La dificultad para obtener garantías aceptadas por el mercado, incluso por alguien que durante décadas se presentó como poseedor de una gran fortuna, reaviva las dudas sobre la credibilidad de las declaraciones patrimoniales en las esferas pública y privada. Para los economistas consultados por publicaciones especializadas, el episodio revela que la confianza de los agentes financieros en la narrativa de riqueza de Trump ya se había debilitado incluso antes de la sentencia. La ausencia de garantías reflejaría, por lo tanto, no solo un obstáculo jurídico, sino una evaluación consolidada del riesgo por parte del mercado. En este contexto, los futuros desarrollos requieren un seguimiento atento. Los inmuebles que se están evaluando actualmente representan solo una parte del conjunto de activos de la organización Trump y se pueden alcanzar nuevos bienes mediante la ejecución a medida que avance el proceso. Además, los acreedores privados que hasta ahora no figuran en la controversia pueden iniciar sus propias acciones si identifican riesgos para el cumplimiento de sus contratos. Esta posible cadena de litigios dibuja un escenario jurídico y financiero aún en formación, cuya complejidad tiende a aumentar a medida que se introducen nuevas variables. Desde el punto de vista institucional, el caso no ofrece una interpretación única o definitiva. Moviliza diferentes estructuras: el Poder Judicial, el Ministerio Público, los organismos reguladores, el mercado financiero, la prensa y los votantes, cada una de las cuales reacciona de manera distinta a la información que se hace pública. Las instituciones siguen funcionando, pero la tensión entre las decisiones técnicas y sus repercusiones políticas tiende a intensificarse. Paralelamente, los actores políticos buscan incorporar el episodio a sus estrategias, ampliando la disputa interpretativa sobre lo que realmente está en juego.
Mientras el proceso judicial avanza según los ritos establecidos, el debate público sigue organizado en torno a narrativas concurrentes. Por un lado, la comprensión de que se está aplicando la justicia sobre la base de leyes, pruebas y precedentes. Por otro lado, la interpretación de que la acción representaría un intento de debilitar políticamente a un líder en activo. Entre estos dos polos, hay una posición intermedia, más cautelosa, que reconoce la legalidad de las decisiones, pero destaca la necesidad de una vigilancia constante sobre el uso político de los actos judiciales, independientemente de la parte implicada. Aún no es posible anticipar qué bienes se venderán efectivamente, ni si la defensa logrará revertir, total o parcialmente, los efectos de la sentencia en instancias superiores. Tampoco hay claridad sobre la reacción del mercado ante la eventual puesta en venta de estos activos. Lo que ya se puede afirmar es que el caso ha alterado los parámetros de responsabilidad jurídica aplicables a figuras públicas de alta visibilidad y que sus próximos desarrollos seguirán siendo seguidos en tiempo real por diversos sectores. Los acontecimientos posteriores seguirán poniendo a prueba los límites del sistema institucional, sus mecanismos de equilibrio y su capacidad para resistir las presiones externas. El quid de la cuestión va más allá de la figura de un expresidente. Se trata de un ejercicio institucional que evalúa la resiliencia de las normas frente a la fuerza de las narrativas. Para quienes consideran esencial seguir este proceso con rigor analítico y claridad, este canal mantiene su compromiso con una cobertura profunda, contextualizada y editorialmente responsable.